El silencio del mes de septiembre. Septiembre siempre había sido un mes extraño. Algo en el aire cambiaba cuando el sudor del calor veraniego daba paso a un frío sutil, a una calma abrumadora. Para la mayoría, septiembre significaba noches más largas y una brisa que se asomaba sutil al amanecer. Para un pequeño pueblo en las montañas, al norte de México, llamado Santa Lucía, septiembre significaba algo muy diferente. Significaba algo mucho más oscuro, algo que aterroriza a todos y a todos en su paso por generaciones por sus calles y callejones de montaña. Los ancianos decían que, desde tiempos inmemoriales, el 23 de septiembre marcaba el comienzo de una maldición. Pero esta no era una maldición en el sentido de la ira divina, sino en el de la pérdida y el olvido. Nadie sabía de dónde venía esta maldición, pero a medida que se aproximaba la fecha, el ambiente se sentía más denso. Estaba cargado con una energía que erizaba la piel. Los animales lloriqueaban, los niños gritaban, y hombres y mujeres de Santa Lucía compartían un miedo insuperable. Santa Lucía era un poblado pequeño, aislado por montañas y denso bosque. Las casas, viejas de adobe y tejas, habían resistido los años por más de un siglo. La vida en el pueblo era pacífica, pero el miedo se arraigaba en cada septiembre en los huesos de sus habitantes. Prudenciales, los ancianos, siempre parecían saber más de lo que decían, y a las nuevas generaciones no les faltó advertirse que de noche no salieran en septiembre, y menos exactamente una semana antes del 23. Pocos hacían caso, pero no tomaban las advertencias como superstición. Sencillamente, muchos habían visto u oído más de lo que los llevó a la locura. Sucedían eventos que no tenían explicación en ese séptimo mes del año, y en muchas ocasiones se cobraban la cordura de muchos. Los pocos que sobrevivían jamás volvían a hablar. No había una razón real, sino más bien un creciente número de eventos inexplicables, de desapariciones, de accidentes inusitados y de conductas alteradas crecían mes con mes en ese septiembre. Y lo más aterrador, todo volvía a la normalidad después del 23, como si nada hubiera pasado. La historia que selló la reputación de septiembre como el mes maldito para Santa Lucía ocurrió en 1992, con la familia Sánchez, que llevaba generaciones viviendo en el pueblo. Manuel Sánchez era el patriarca de la familia, un hombre trabajador, respetado por todos. Vivía con su esposa Carmen y sus dos hijos, Paola y Mateo, de 12 y 10 años respectivamente. Eran una familia común, querida por sus vecinos y conocida por su amabilidad y disposición para ayudar a cualquier persona que los necesitara. El 20 de septiembre de 1992 comenzó todo de manera extraña. Carmen, que solía ser un alma de fiesta, comenzó a tener pesadillas recurrentes. Se despertaba en medio de la noche, temblando y sudando frío, siempre repitiendo las mismas palabras. Ella viene por nosotros. Al principio, Manuel se atribuyó a Carmen, al cansancio y al estrés. Pensó que tal vez las historias de los lugareños durante cada uno de los años habían comenzado a afectar su cordura. Pero las pesadillas de Carmen se hicieron cada vez más vívidas. Cada noche, una figura de una mujer envuelta en sombras aparecía en sus sueños, moviéndose por las calles desiertas de Santa Lucía, cada vez más cerca de su casa. El 22 de septiembre, un día antes de la fecha maldita, Carmen insistió en que la familia debía irse del pueblo por unos días. Manuel, a pesar de ser incrédulo, ceder a su esposa y se comprometer a salir temprano el 23 para ir a la casa de un primo en un pueblo cercano. Esa noche, mientras hacían las maletas para tratar de dejar atrás la pesadilla de septiembre, se separó,
Cuando salió el sol la mañana del 23 de septiembre, todo estaba mal. El cielo estaba lleno de nubes grises, pesadas, y no se oía ni una sola brisa. El pueblo entero parecía estar esperando algo. Todo era un silencio incómodo. La familia Sánchez había despertado ese día con la firme intención de partir, pero parecía que la vida misma les estaba impidiendo hacerlo. El viejo coche que habían estado manejando funcionó perfectamente hasta la tarde anterior. Manuel, frustrado, decidió que caminarían hasta la carretera principal y esperarían allí, en un intento de que alguien los llevara en coche de mano a Terrazas. Carmen estaba aterrorizada. Sentía un semblante, una mirada despiadada posada en ella, que la miraba desde las sombras, pero nada a la vista. Y entonces, Paola y Matías se veían tan deshilachados. Había una sensación en el camino, algo pesado en el aire. Aves que normalmente estaban volando alto sobre ellos, ahora no estaban presentes. Al mismo tiempo, la carretera estaba sin vida, y solo ellos estaban allí para recorrerla. A medida que avanzaban por las esquinas de las calles desiertas, Manuel notaba algo insólito. Todas las ventanas del pueblo estaban cerradas. Todas las puertas estaban encadenadas. Era como si el pueblo entero se hubiera cerrado, a esperar lo inminente. Eran las 11 de la mañana cuando la familia Sánchez llegó a la plaza, el solo lugar por el cual podían llegar a la carretera principal. Y fue entonces cuando vieron algo que siempre recordarían. Alrededor de la vieja fuente, siguiendo el camino hasta el pie del monumento, había una docena de siluetas. No eran gente. Lo único que se podía ver son las sombras, figuras borrosas que se movían con una lentitud deliberada. Manuel se acercó, sus ojos en las figuras que se acercaban. «No pueden vernos», susurró Carmen. Su voz era un hilo de pánico. «No debemos mirarlas». Pero Manuel no podía apartar la vista hacia las figuras. No había forma de que fueran humanos. Eran formas amorfos, no tenían rostro. Pero sin embargo, era evidente que las estaban mirando. Y cuando la más alta de ellas miró hacia la familia Sánchez, supo que algo no andaba bien. El abuelo de Manuel había sido uno de los testigos de la última gran tragedia del pueblo. En 1923, un grupo de trabajadores de la región se había adentrado en la zona del bosque en busca de un nuevo sitio donde construir una iglesia. Santa Lucía había crecido rápidamente en ese entonces, y la iglesia original ya no podía albergar a todos los fieles. Sin embargo, durante la construcción, los obreros encontraron algo enterrado en lo profundo de la tierra, una tumba, una fosa común con restos humanos de lo que parecían ser víctimas de un ritual antiguo. Nadie pudo explicar quiénes eran esas personas, ni por qué habían sido enterradas allí. Pero algunos de los huesos estaban marcados con símbolos que parecían muy antiguos. El pueblo decidió ignorar el descubrimiento y seguir con la construcción, pero poco después comenzaron los problemas. Los hombres que habían trabajado en la excavación comenzaron a enfermar. Algunos desaparecieron y otros fueron encontrados muertos, con el rostro congelado en una expresión de terror indescriptible. La construcción de la nueva iglesia fue cancelada, pero desde entonces, cada 23 de septiembre, esas mismas sombras regresaban. Algunos decían que eran los espíritus de los muertos. Otros aseguraban que se trataba de un castigo por haber perturbado los restos. Sea cual fuera la verdad, el pueblo quedó marcado por el miedo, y la fecha se convirtió en un símbolo de terror para todos. Manuel no sabía qué hacer. Paola y Mateo comenzaron a llorar, pero Carmen se mantenía firme, sabiendo que no podían quedarse allí mucho más. La figura en el centro de la plaza comenzó a moverse hacia ellos. Ya no flotaba como las demás sombras.
sino que sus pies tocaban el suelo con un sonido seco, como el crujido de ramas rotas. «¡No la mires!», gritó Carmen. Pero era demasiado tarde. Manuel ya estaba paralizado. La figura se acercó lentamente, y lo siguiente que escucharon fue un grito desgarrador. Fue un sonido inhumano, un grito que llenó el aire, resonando entre las montañas, rebotando entre las calles vacías del pueblo. Las sombras rodearon a la familia. Carmen tomó a sus hijos de la mano y comenzó a correr, dejando atrás a Manuel, que había caído de rodillas frente a la figura. Mientras corría, sintió que las sombras intentaban alcanzarlos, pero algo la protegía. Quizás su fe, quizás la desesperación por salvar a sus hijos. No se detuvieron hasta llegar al límite del pueblo. Cuando regresaron con ayuda horas más tarde, Manuel ya no estaba. Nadie volvió a verlo jamás. Las sombras desaparecieron y el pueblo volvió a la normalidad. Pero desde entonces, todos sabían que el mes de septiembre no era un simple mes de transición. Era el mes en que la muerte caminaba entre ellos, reclamando las almas de aquellos que no habían podido escapar. El 23 de septiembre pasó, como siempre lo hacía, y el pueblo se sumió en su habitual silencio. Sin embargo, Carmen y sus hijos dejaron Santa Lucía poco tiempo después. Nadie habló más del incidente, pero las historias se contaban de generación en generación. Cada septiembre, en el pueblo, todas las puertas se cerraban y los ecos de la tragedia volvían a flotar en el aire. Si esta historia te gustó y quieres escuchar más relatos aterradores basados en hechos reales, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Cada semana te traemos historias llenas de misterio, suspenso y terror, que te harán pensar 2 veces antes de salir de casa. No olvides dejar tus comentarios y compartir este video con alguien que disfrute de una buena dosis de miedo. Nos vemos en el próximo Enigma del Terror.